Buenos días a todos. Abramos nuestras Biblias en el Evangelio de Marcos y vamos a continuar nuestro estudio en el Evangelio de Marcos. Estamos en el capítulo 2, versículo 13 hoy día. Así que bueno, los invito a abrir sus Biblias. Evangelio de Marcos, capítulo 2, versículo 13, y vamos a leer la historia que continúa de lo que vimos la semana pasada. Dice así la palabra de Dios. Jesús salió de nuevo a la orilla del mar, y toda la multitud venía a él, y les enseñaba. Al pasar, vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado en la oficina de los tributos, y le dijo: «Sígueme». Y levantándose lo siguió. Y sucedió que estando Jesús sentado a la mesa en casa de Leví, muchos recaudadores de impuestos y pecadores estaban comiendo con Jesús y sus discípulos, porque había muchos de ellos que lo seguían. Cuando los escribas de los fariseos vieron que él comía con pecadores y recaudadores de impuestos, decían a sus discípulos: «¿Por qué él come y bebe con recaudadores de impuestos y pecadores?». Al oír esto, Jesús les dijo: «Los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los que están enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores». Oremos una vez más. Señor, que este Evangelio, el Evangelio de Jesús, el Evangelio del Salvador de los pecadores, Señor, hoy pueda ser escuchado, anunciado y recibido con todo el corazón por todos los que estamos acá, Señor. Señor, que cada persona en este lugar, de acuerdo a la necesidad de su alma, Señor, pueda hoy experimentar el amor misericordioso y lleno de gracia de Jesús. Señor, gracias por haber enviado a tu Hijo, Señor, para nosotros los pecadores, Señor. Te agradecemos. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, ustedes saben que a medida que una persona se va volviendo más importante, ¿sí?, también se empieza a volver más inaccesible. ¿Sí o no? ¿Sí? Sin hablar de política, pero lo vemos en nuestro presidente, ¿no es cierto? Nuestro presidente, muy rápidamente, de ser un desconocido que andaba rogando que lo entrevistasen en los programas de televisión, ahora él tiene la posibilidad de elegir quién entra a la Casa Rosada o a su residencia y con quién se entrevista, ¿verdad? Como que una persona, a medida que se va volviendo más importante, se vuelve más inaccesible, ¿sí? Solamente imaginen lo difícil que puede llegar a ser para alguien como yo, o quizá para alguien, para ustedes, entrevistarse con alguien influyente, alguien famoso, alguien poderoso. Yo ni me imagino, difícilmente, casi imposible sería para mí que un empresario, un político me reciba a mí para querer predicarle el Evangelio, ¿no es cierto? No estoy a su nivel. No cumplo con las condiciones que pueden hacer que se despierte el interés de esa clase de persona a hablar conmigo. Bien, mientras más importante sobre una persona, más inaccesible, más difícil es y casi imposible tratar de pasar tiempo con esa persona. ¿Y qué decir de Jesús? Él es el Hijo de Dios, ¿cierto? Él es el Creador. Él con su palabra hizo todas las cosas. Él sostiene todas las cosas a cada momento. Él es, como vimos la semana pasada, Él es el Hijo del Hombre que tiene toda la autoridad en el cielo y en la tierra. Los presidentes, gobernadores y empresarios más importantes de nuestro país y del mundo están donde están porque Él los puso. Él pone reyes y quita reyes, ¿sí? Él dirige la historia. Toda la creación fue hecha por Él y fue hecha para Él. Y está por llegar el día en donde toda la creación se va a poner de rodillas delante de Él y se va a escuchar, va a resonar que Él es el Señor, ¿sí? O sea,
No hay nadie más importante que Jesús. Jesús es infinitamente más importante que la persona más importante de nuestro mundo. ¿Será que con Él se aplica también que mientras más importante es una persona es más difícil acceder a Él? Bueno, aunque les parezca mentira, de esto trata esta historia. Esta historia que hemos leído intenta responder una pregunta, que si nos acordamos de la pregunta y de la respuesta que va a dar esta historia, esta pregunta, casi que nos vamos a poder acordar de todo el sermón de hoy. La pregunta que intenta responder esta historia es: ¿qué condición debo cumplir yo para que Jesús me reciba? ¿Qué condición debemos cumplir para que Jesús nos reciba? ¿Bien? Y de esto trata esta historia. Esta historia que empieza, ¿sí? La historia tiene dos actos, ¿sí? Un primer acto, que es donde empieza esta historia, en las calles de la ciudad de Capernaum, ahí donde vivía Jesús, ¿sí? Ahí empieza, nos cuenta Marcos en el versículo 13, que Jesús, como solía hacerlo, se fue a la orilla del mar, el llamado Mar de Galilea, y se fue a enseñar ahí. Imagínense, vimos la semana pasada que en una casa no entraba toda la gente que quería escuchar a Jesús. Así que Jesús fue a buscar un lugar más grande, se fue a la orilla del mar, ¿cierto? Ahí, parado en la orilla del mar, les enseñaba. Y después de que terminó la sesión de enseñanza de ese día, nos cuenta Marcos que Jesús salió de la orilla del mar, entró a la ciudad y cuando iba pasando por la ciudad, ¿sí?, vio a un hombre sentado en una mesita en la calle. Ese hombre se llamaba Leví. Al pasarlo vio a Leví, dice el versículo 14, ¿cierto? Este hombre Leví, les cuento, quizá algunos de ustedes lo sepan, tiene otro nombre. Se llama Mateo. Es el autor del Evangelio de Mateo. O sea, Marcos nos va a contar ahora la historia de cómo Jesús se encontró con Mateo, Leví. ¿Bien? Ahora, yo quiero que veamos en el versículo 14 tres cosas importantísimas acerca del encuentro de Jesús con Mateo, con Leví, y que nos van a ayudar a responder la pregunta: ¿qué condición debemos cumplir para que Jesús nos reciba, para que el infinitamente importante creador del universo nos reciba? ¿Bien? Tres cosas acerca de Leví. Lo primero que nos dice Marcos acerca de Leví es que él estaba sentado en la oficina de los tributos. ¿Bien? ¿Qué significa eso? Que Leví era un cobrador de impuestos. Un cobrador de impuestos. Lo que en aquel tiempo se llamaba un publicano. Hoy sería un empleado de arca. Eso sería Leví, ¿no es cierto? Él cobra impuestos. Ahora, ¿por qué es importante para Marcos decirnos de qué trabajaba Leví? ¿Bien? Bueno, a Marcos no le interesa tanto el trabajo de Leví, ¿bien?, sino que el trabajo de Leví nos va a decir mucho acerca de la clase de persona que era Leví. ¿Bien? Hoy si nosotros pensamos en una persona que trabaja para el Estado cobrando en arca, por ahí que trabaje en arca no nos dice nada acerca de quién es esa persona. Pero en aquella época que una persona trabajara de cobradora de impuestos nos decía muchísimo acerca de la clase de persona que era. Déjenme contarle muy brevemente quiénes eran los recolectores de impuestos de la época de Jesús, ¿sí? No cualquiera podía ser un cobrador de impuestos. Para ser un cobrador de impuestos una persona tenía que, en principio, tener algo de dinero. ¿Por qué? Porque tenía que comprar en Roma el derecho de ser cobrador de impuestos. O sea, uno si quería ser cobrador de impuestos tenía que pagarle al Imperio Romano un canon, un valor que el Imperio Romano ponía. O sea, no sé, por decir algo, por mes me tenés que pagar tanto. Entonces Leví tenía que pagar eso. Ahora, a cambio, ¿qué le permitían a Leví y a cualquier cobrador de impuestos? Que por encima del valor que le tenía que pagar a Roma, él podía recaudar lo que se le antojara. No había, como tenemos nosotros hoy, una factura en donde viene el ATM y nos dice es tanto. No había eso. El cobrador de impuestos decidía cuánto le cobraba a cada persona. Entonces, con lo que él decidía, juntaba para pagarle a Roma y la diferencia que él podía sacar era de él. ¿Lo ven? Ahora, ¿cuál era la cuestión? Que los cobradores de impuestos con el tiempo habían tomado la costumbre de ser personas muy avaras y muy corruptas. Dos costumbres muy
terrible, se habían ganado el odio de la gente. Primero que cobraban muy por encima de lo que ellos tenían que pagarle a Roma. ¿Cierto? Si Roma le pedía 1.000, ellos por persona cobraban 1.000. ¿Sí? O sea, cobraban muchísimo. Y lo segundo que les había hecho ganar el odio de la gente es que ellos recibían soborno de los más ricos para que a los ricos les cobrara menos, y la diferencia, ¿de dónde salía? Del resto de la gente. ¿Sí? Entonces ellos habían vuelto personas muy avaras, muy corruptas, ¿bien? Y sobremojadas. Además de eso, eran personas que realmente no les importaba nada. Porque en el tiempo de Jesús, el rey que administraba la región de Galilea, donde vivía Jesús, se llamaba Herodes. Y Herodes recolectaba esos impuestos y los usaba para construir templos paganos, hermano. Para eso los usaba. Y a ellos no les importaba nada para qué se usaban. Entonces ellos iban y recolectaban. Y ustedes piensen, el judío que iba y le pagaba el impuesto a ese publicano, a ese recolector de impuestos, iba con la bronca, la rabia y la carga en la conciencia de saber que esa plata que le estaba dando se iba a utilizar para levantar un templo a Marte, a Venus, y vaya a saber uno a qué dios pagano más. O sea, eran paganos, literalmente, no les importaba absolutamente nada. ¿Sí? Entonces eran avaros, eran codiciosos, eran estafadores, eran corruptos, eran avaros, pero además Mateo, en el caso de Leví, tenía otro agravante. ¿Cuál era el agravante? La mayoría de los publicanos, ¿saben qué hacían? Contrataban empleados. ¿Para qué? Para no dar la cara, claramente. Es muy vergonzoso lo que ellos hacían. ¿Sí? Bueno, Leví era un empleado, él ponía la cara. A él no le importaba nada, no le importaba que los vecinos, la gente con la que habían crecido, los que vivían al lado de él, lo vieran a él haciendo ese trabajo. ¿Sí? Era un corrupto, era un avaro, era un pagano y encima era un sinvergüenza. Eso es lo que era Leví, ¿sí? Eso es lo que era Leví. Entonces, lo primero que nos cuenta lo primero que nos cuenta Marcos al contarnos esta escena es qué clase de persona era Leví. ¿Bien? Una persona que lo único que le importaba era tener dinero y no le importaba a quién iba a arruinar con tal de tener más dinero. No le importaba si para tener dinero, se tenían que construir 1.000 templos paganos. No le importaba nada. Él quería tener dinero, a costa de los demás y a costa de cualquier cosa. Bien. Lo segundo que nos cuenta Marcos acerca del encuentro de Jesús con Leví es lo que le dice Jesús a Leví. El llamado de Jesús a Leví. Bien. Una sola palabra. No hubo un sermón. Bien. No hubo un sermón. No hubo una conversación, no hubo un intentar convencerlo. Jesús pasa al lado de donde estaba la mesita de Leví y Jesús le dice: sígueme. Cuando Jesús llama a un hombre a seguirle, él es el rey. Hay dos alternativas: o le sigo o me rebelo. No hay grises, hay dos alternativas. Él era el rey, piensen, él venía anunciando que el reino de Dios se había acercado y ahora estaba abriendo la puerta del reino de Dios a esta clase de persona, a este Leví. Se la estaba abriendo, ¿bien? Le estaba anunciando a este avaro, a este hombre cruel, a este blasfemo. Le estaba anunciando que el tiempo al final se había cumplido, que el reino de Dios se había acercado incluso para él y que ahora él estaba siendo llamado a arrepentirse, a creer en el Evangelio y a seguir al rey. Eso es lo que le estaba anunciando Jesús a Leví. Ustedes saben que había muchos maestros religiosos, rabinos, en la época de Jesús. Y todos tenían sus discípulos que los iban siguiendo, lo iban escuchando sus enseñanzas acerca de la ley. Todos estos rabinos, la clase de persona que buscaban era otra clase de persona. Ningún rabino iría a buscar sus alumnos y sus seguidores a la oficina de los publicanos. Jesús fue ahí y llamó a este Leví y le dijo: seguime. Ahora,
pongamos pausa un momento en esta historia y quiero que pensemos en algo. Hubo un momento en la vida de Leví en donde él tomó la decisión de convertirse en la clase de persona en la que él se convirtió. ¿Sí? Él creció como cualquier otro muchacho en Galilea, escuchando la ley de Moisés, asistiendo a la sinagoga de pequeño, ¿sí? Él creció como cualquier otro muchacho, hasta que en un momento, de alguna manera, no sabemos cómo, se presentó delante de él la oportunidad de este negocio. Quizás vino alguien que ya estaba ahí y le dijo, mirá, están buscando a alguien que recolecte impuestos en la zona. Se le presentó la oportunidad, no sabemos cómo. Y él en un momento tuvo que tomar una decisión. Y esa decisión no era decisión solamente de un trabajo, era una decisión de vida para Leví. ¿Por qué? Y bueno, todo lo que vimos recién, convertirse en un recaudador de impuestos le iba a cambiar la vida para siempre. Iba a ser mal visto por la sociedad, iba a ser odiado por toda la gente, iba a ser visto como un pecador tremendo, un traidor, un vendepatria, ¿sí? Que era para Roma y va en contra de nosotros. Era una decisión de vida. Él sabía lo que le iba a costar convertirse en recaudador de impuestos. Y llegado el momento que decidió él, lo voy a hacer igual. Esa fue la decisión que él tomó. Él sabía que entregar su vida a la avaricia a costa de sus hermanos era cruel. Él sabía que iba a servir a Roma, a Herodes. Él sabía que por sus manos iba a pasar el dinero para los templos paganos. Él sabía todas esas cosas y él había decidido en un momento que todo eso no importaba, que él iba a edificar su vida alrededor de ese trabajo porque lo único que le importaba era tener más dinero. Él había tomado una decisión de vida y él también sabía de las consecuencias de entregar su vida al trabajo de recolección de impuestos. Porque él sabía lo que significaba ser un recolector de impuestos, sabía que se iba a convertir en una persona avara y cruel, sabía que iba a ser marginado del pueblo de Dios para siempre, sabía que iba a estar condenado a vivir. No le voy a exagerar, él fue tratado como un leproso. ¿Se acuerdan los leprosos? No queremos que esté cerca nuestro. Así eran tratados los recolectores de impuestos. Esta gente no puede volver a pisar una sinagoga. A los recolectores de impuestos ni siquiera se los tomaba como testigos ante un juicio. Si había un juicio y se buscaba testigo, no se buscaba recolector de impuestos, no se los consideraba que su palabra era digna de confianza. Ellos habían sido pasado a ser peor que los gentiles. Y él tomó la decisión de vida de dedicarse a eso. ¿Sí? Esto es muy importante. Esto es muy importante que lo tengamos claro, porque cuando Jesús pasa por al lado de su mesita y lo ve a él sentado y lo llama a que lo siga, él ahora está enfrente de una nueva decisión de vida. ¿Lo ven? Él está de nuevo. Ahora es Jesús el que lo está llamando a seguirle. Y Jesús, cuando lo llama a seguirle, lo está llamando ¿a qué? A abandonar todo aquello sobre lo cual él había edificado su vida. Él lo estaba llamando a abandonar todo aquello. Era renunciar a su trabajo, era renunciar a su dinero, era renunciar a vivir sin el estándar de vida que había logrado conseguir por ese trabajo tan rentable que tenía, pero además de renunciar a todo eso, él iba a tener que seguir cargando por el resto de su vida con el desprecio de toda la gente. Porque para toda la gente, él iba a seguir siendo el recolector de impuestos. ¿Lo ven? O sea, para Leví, seguir a Jesús significaba quedarse sin el pan y sin la torta. Eso era para Leví. Era una decisión de vida. Pero Jesús, a cambio, le estaba prometiendo la entrada en el reino de Dios. Le estaba prometiendo la entrada en el reino de Dios. Hoy el llamado a seguir a Jesús puede estar tocando a la conciencia de algunos de ustedes. Y saben que seguir a Jesús, y si no lo saben, lo tienen que saber. Seguir a Jesús significa divorciarse de la vida de pecado que han llevado hasta ahora. ¿Sí? El llamado a seguir a Jesús significa divorciarse para siempre de los pecados sobre los cuales hemos edificado nuestro estilo de vida hasta ahora. ¿Sí? Por eso Jesús una y otra vez le decía a las multitudes que lo seguían que tenían que calcular el costo de seguirle. Calculen el costo. Y Leví en ese momento, cuando escuchó el llamado a Jesús, calculó el costo. ¿Sí? Y hoy el llamado a seguir a Jesús tiene que resonar en las conciencias de aquellos que hoy no lo están siguiendo.
pero también tiene que sonar en las conciencias de aquellos que un día han decidido seguirles. Yo quiero que se pregunten, ahora sí, hermanos, que están siguiendo a Jesús, que son hijos suyos, ¿están siguiendo a Jesús bajo los términos de Jesús? ¿O están siguiendo a Jesús bajo sus propios términos? Ustedes deciden qué cosas van a sujetarse al señorío de Cristo y qué cosas van a esperar y qué cosas no. ¿Cómo es la cosa? ¿Bajo los términos de Jesús o bajo sus propios términos? No se engañen, no piensen que están siguiendo a Jesús y viven de esa manera. ¿Sí? A Jesús se lo sigue viviendo bajo los términos de Jesús, no bajo los nuestros. ¿Bien? Entonces hemos visto primero qué clase de persona era Leví, hemos visto el llamado de Jesús para Leví y en tercer lugar Marcos nos muestra cuál es la respuesta de Leví. ¿Qué fue lo que hizo Leví? Inmediatamente, dice Marcos en el versículo 14, levantándose lo siguió. Jesús le dice a Leví, sígueme, y Leví en ese momento abandona su mesita con sus papeles, con sus cuentas, con sus monedas, con la larga fila de hombres y mujeres, y lo sigue. Y lo sigue. No abandonó solo una mesita. En esa mesita se quedó una vida entera. ¿Lo ven? Una vida entera quedó atrás en esa mesita. ¿Pueden imaginarlo? ¿Pueden imaginarlo? La mejor serie de televisión no es capaz de explicar lo que pasó con Leví en ese momento. No es capaz. En ese momento se desplomó para siempre el castillo de cartas de la vida de Leví. Todo, absolutamente todo. Como dijimos hace un momento, en ese momento Leví se quedó sin el pan y sin la torta. Perdió su trabajo y perdió para siempre el respeto y las relaciones que él tenía. Pero él simplemente se levantó y siguió a Jesús. Otra vez Leví tomó una decisión de vida. Él estaba renunciando por completo a la vida que lo había definido durante sus últimos años, a los pecados que lo caracterizaban y no solamente eso, a todo lo que había conseguido como recolector de impuestos, a todo. ¿Por qué? Porque Jesús lo llamó no solo a seguirle, sino a entrar en el reino de Dios, a arrepentirse de sus pecados y a creer en el Evangelio. Y por la obra sobrenatural del Espíritu Santo, Leví ni lo dudó. Nos dice Marcos que cuando escuchó, levantándose lo siguió. Levantándose lo siguió. Entonces volvamos a nuestra pregunta y veamos cómo esta primera escena responde a esta pregunta. ¿Cuál es la clase de persona que Jesús vino a llamar? ¿Sí? ¿Qué condición debo cumplir para poder estar con Jesús? Bueno, esta primera historia, esta primera escena de esta historia lo que nos muestra es que Jesús vino a llamar a hombres y mujeres como Leví, que saben que están completamente afuera del reino de Dios, que saben que han edificado sus vidas alrededor de su rebelión, de su desobediencia, que saben que amaron sus pecados, que vivieron abrazados a ellos, pero que están dispuestos a divorciarse de esa vida de pecado, a dejarla completamente atrás. ¿Sí? Todos los que estamos acá tenemos una mesita de tributos de la cual somos llamados a levantarnos. Todos. ¿Bien? Entonces, ¿cuál es la clase de persona que Jesús vino a buscar? Jesús vino a buscar al peor de los pecadores, al más despreciado y despreciable de los pecadores, pero que está dispuesto a levantarse y dejar atrás esa vida de pecado. Que está dispuesto a levantarse y dejar esa atrás para seguir a Jesús y entrar en el reino de Dios. ¿Bien? Bueno, pero Jesús no solamente está llamando a los pecadores a que los sigan, ¿bien? Y para eso vamos a meternos en la segunda escena de esta historia, que ya no es en las calles de la ciudad de Capernaum, ¿bien? Ahora esta escena es de noche, en la casa de Leví, ¿bien? Es muy fácil imaginar, ¿no es cierto?, que Leví nunca en su vida había pensado que iba a poder tener una oportunidad de entrar en el reino de Dios. Él había cerrado para siempre esa puerta el día que se había entregado a ser un recaudador de impuestos. Pero ahora de repente Jesús lo había llamado a entrar al reino de Dios. ¿Y qué fue lo primero que hizo Leví? Juntó a todos sus amigos. Juntó a todos sus amigos
vengan a cenar a casa, tienen que conocer a este hombre con el que me encontré. Ahora, ustedes se imaginarán la clase de amigos que tenía Leví. Leví no tenía sus amigos de la sinagoga, de los fariseos, de la gente más respetable de Israel. Esa no era la clase de amigos que tenía Leví. Leví era un recaudador de impuestos. ¿Quién se iba a juntar con Leví sino otros recaudadores de impuestos, otros avaros, estafadores, idólatras, ¿no es cierto? Y Marcos nos aclara que además de los recaudadores de impuestos había otros pecadores. Déjenme hacer una aclaración breve acerca de esto. Cuando Marcos va a hablar de los pecadores, no está hablando de toda la gente en general. Es cierto que todos somos pecadores, pero acá Marcos, cuando usa la palabra pecadores para referirse a una persona, está hablando de personas pública y descaradamente pecadoras. ¿Sí? De eso está hablando. Dícese de prostitutas, ¿bien? Otros recaudadores de impuestos, idólatras, gentiles, personas que no tienen ningún prurito ni vergüenza en mostrar los pecados que practican delante de la sociedad. Esos eran los pecadores. Entonces, ¿qué hizo Leví? Los invitó. Vengan, tienen que conocer a este hombre, ¿bien? La pregunta que tenemos que hacernos ahora es, ¿iría Jesús? ¿Sí? Porque Jesús los invita, Leví los invita y después se da la vuelta y dice Jesús, invité a mis amigos para que te conozcan. Quiero que vengas. ¿Qué va a hacer Jesús? ¿Va a ir Jesús? ¿Va a sentarse a cenar con gente de mala vida, con pecadores, con otros recaudadores de impuestos? ¿Va a compartir una mesa con esa clase de personas? Nosotros tenemos que saber, incluso hoy se nos haría muy difícil imaginar que un hombre respetable acepte esa invitación y comparte una mesa con esa clase de personas. Esta gente era considerada inmoral, impura, como dijimos recién, ellos eran tratados como leprosos, literal, eran tratados como leprosos. ¿Bien? ¿Qué fue lo que hizo Jesús? Fue. Y se sentó en esa mesa con esa gente. ¿Bien? Y no podemos avanzar en esta historia sin asombrarnos del amor de Jesús por los pecadores. No avancemos, dejemos que el amor de Jesús por los pecadores nos entre por los poros. Hermanos, quiero que observen al Salvador. Él no es como los demás salvadores de las otras religiones, que van a ponerles una lista interminable de requisitos para que ustedes siquiera se puedan acercar a ellos. Él no es así. ¿Cuántos? Hay infinidad de salvadores que se ofrecen para los justos, para los santos, para los perfectos, para los que se esfuerzan mucho. Pero Jesús no es un salvador de los justos. ¿Sí? Que el amor de Jesús por los pecadores les entre hasta el alma, mis hermanos. Pero además miren, hermanos, cuánto ama Jesús a los pecadores, que no solamente los viene a llamar, sino que además viene a tener una amistad con ellos. ¿Sí? Viene a tener una amistad con ellos. Cuando nosotros decimos en el día a día, ¿cierto? Me junté a tomar unos mates con tal o cual, no estamos describiendo solamente lo que merendamos con esta persona. Estamos hablando de que tenemos una relación, una amistad, nos juntamos a tomar unos mates, ¿no es cierto? Bueno, juntarse a cenar en la cultura judía era eso, nos hemos juntado a cenar. O sea, tuvimos un tiempo, somos amigos, somos compinches, la pasamos bien. Jesús no tenía problema de que los demás lo vean a él, que él se juntaba a cenar con esta clase de personas. ¿Sí? Él no le dijo a Leví y a sus amigos, está bien, me pueden seguir, les voy a dejar entrar en el reino de Dios, pero van a entrar en el rincón más atrás del reino de Dios. No, él no les dijo eso. Él fue y se sentó con ellos, fue su amigo. ¿Sí? Él vino a llamar a esa clase de personas, él vino a llamar a los traidores, a los pecadores, a los malvivientes, a los blasfemos, a que lo sigan, a que entren en el reino de Dios. Y él vino sin ningún tipo de vergüenza a ser el amigo de esa gente. Fíjense cuánto ama Jesús. Cuánto ama Jesús a los pecadores. Yo les ruego que esto no sea solamente información que entra a sus cabezas, que ustedes puedan sentir en lo más profundo de su alma el amor de Jesús por los pecadores. Por los pecadores. Y si ustedes se dan cuenta, si ustedes saben que son pecadores, tienen que saber que Jesús vino a ser el amigo de los pecadores. ¿Bien?
Esto no se me ocurrió a mí, ¿eh? Este título del amigo de los pecadores no es un título que se me ocurrió a mí. Lucas nos cuenta en su evangelio que sus enemigos, para burlarse de él, para desacreditarlo, decían esto, Lucas 7:34, miren, un hombre glotón y bebedor de vino, amigo de recaudadores de impuestos y publicanos. ¿Sí? Amigo de recaudadores de impuestos y publicanos. Jesús llevaba orgullosamente ese título. Orgullosamente Jesús llevaba el título de el amigo de los pecadores. El amigo de los pecadores. Eso es lo que nosotros vemos en esta historia. Bien, pero Marcos no solo nos cuenta que Jesús aceptó a ir a esa cena, también nos cuenta por qué lo hizo. Fíjense que cuando está Jesús cenando ahí con esta clase de gente y con sus discípulos, los escribas de los fariseos van, de nuevo, como la semana pasada, que fueron, ¿no es cierto? Que fueron. ¿Por qué perdona pecados? Ahora van de nuevo. ¿Por qué come con pecadores y recaudadores de impuestos? ¿Por qué hace eso su maestro? Van a los discípulos ahí como a querer molestarlos. Y Jesús los escucha. ¿Y qué les dice? Al oír esto Jesús, dice el versículo 17, los que están sanos, les dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los que están enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Bueno, ¿quiénes eran esta gente que fueron a reclamarle a los discípulos? Eran personas que habían dedicado toda su vida, a estudiar los mandamientos del Antiguo Testamento y a observarlos y guardarlos de la forma más minuciosa posible. Ellos estudiaron todo el Antiguo Testamento y quisieron sacar en limpio cuáles eran todas las leyes que había en el Antiguo Testamento. Hicieron una lista de 613 mandamientos, y se dedicaron toda su vida a guardarlos. Pero se pasaron 2 o 3 pueblos, mis hermanos, literalmente. Miren, les voy a contar alguna cosita tragicómica. En el día de reposo no se puede hacer ningún trabajo según la ley del Antiguo Testamento. Entonces ellos, ¿qué decían? Bueno, si una gallina puso un huevo el día de reposo, lo podemos comer, pero hay que matar la gallina. Podemos comer el huevo, pero hay que matar la gallina. Otra cosa, vamos a suponer que yo no puedo caminar mucho en el día de reposo, pero un poquito puedo caminar. Entonces yo voy en la distancia reglamentaria, pero de repente me agarra la lluvia. Me agarra la lluvia en el día de reposo. ¿Qué pasa si me agarra la lluvia? Mi abrigo se moja. Y si se moja mi abrigo, ¿está más pesado o no? Bueno, eso ya es una carga, es un trabajo. Me tengo que quedar ahí hasta que se seque mi abrigo o hasta que se ponga el sol y yo pueda continuar. ¿Se dan cuenta a lo que me refiero? Esa era la clase de cargas y de interpretaciones que ellos habían hecho de los mandamientos de Dios. Bien. Y vivían así, vivían obsesionados como Jesús les dijo, ¿cierto? Ustedes cuelan el mosquito, obsesionados con colar el mosquito, ¿bien? Pero se les pasa el camello, eso les dijo Jesús. Se les pasa, ustedes se fijan en lo finito, ¿vieron? Como el VAR ahora en el fútbol, a los que les gusta el fútbol, ¿cierto? Que por un taloncito les cobra el offside. Es igual, así eran ellos. Entonces para ellos era un escándalo que Jesús quiera estar con los pecadores y recaudadores de impuestos. ¿Por qué no cena con nosotros? Nosotros somos personas más dignas. ¿Por qué no se quiere venir a sentar y a charlar con nosotros? ¿Sí? Yo no estoy exagerando. Ellos literalmente creían que tenían los primeros números para entrar en el reino de Dios. Ellos lo creían. Ellos creían que como habían dedicado toda su vida a acumular méritos de justicia, Dios iba a ver esos méritos de justicia, les iba a dar la mano, los iba a felicitar. ¡Qué buen obediente sos! Entra al reino de Dios. Eso es lo que ellos creían. ¿Sí? Créame, no estoy exagerando. Créame, ¿sí? Entonces, con esa lógica, si ellos eran los amados, si ellos eran los que Dios iba a felicitar, los recaudadores de impuestos y los demás pecadores estaban completamente descalificados para entrar en el reino de Dios. ¿Sí?
Así que ver a Jesús sentado comiendo con esa clase de gente, teniéndolos entre sus seguidores, teniendo amistad con ellos, los enojó muchísimo. Por eso el reclamo de esta gente a los discípulos. ¿Sí? ¿Por qué él come y bebe con los pecadores y recaudadores de impuestos? ¿Por qué hace eso? ¿Por qué no se aleja de esa gente? ¿Por qué se contamina siendo amigo de ellos? Porque no es amigo nuestro. Nosotros somos los verdaderos guardianes morales de la nación. Eso es lo que ellos creían. ¿Sí? Bueno, preguntémonos junto con los fariseos. ¿Por qué Jesús se juntaba con esa clase de gente? ¿Por qué Jesús aceptaba ser el amigo de los pecadores? ¿Por qué Jesús quisiera sentarse en una mesa conmigo? ¿Hay alguna razón para que Jesús quisiera sentarse en una mesa conmigo? ¿Con ustedes? ¿Damos la talla? ¿Sí? ¿Damos la talla para sentarnos en una mesa con Él? La respuesta de Jesús, la razón que da Jesús es música para nuestros oídos. Es música para el oído de los pecadores. Es el Evangelio. ¿Sí? Yo no vine a llamar a justos, dice Jesús, sino a pecadores. Sino a pecadores. Yo no vine a llamar a justos, sino a pecadores. Los que están sanos no tienen necesidad de un médico. Son los enfermos los que tienen necesidad de un médico. ¿Sí? Jesús es el amigo de los pecadores porque Él vino a este mundo a salvar pecadores. A eso vino a este mundo. Él vino a salvar pecadores. Él no vino a este mundo a recompensar la justicia de los que creen que han hecho algún mérito para que Dios los acepte. Él no vino a este mundo para eso. Él vino a salvar a los pecadores. ¿Sí? Ahora, esto que yo estoy diciendo es al mismo tiempo una buena noticia para algunos y para otros una mala noticia. Esto es una buena noticia para los que saben que son pecadores, para los que sienten en su corazón y en su conciencia que necesitan un Salvador. ¿Sí? Si alguno de ustedes está cargado en su conciencia, sabiendo que no da la talla delante de Dios, sabiendo que lo único que le espera es el juicio de Dios, porque saben que son pecadores y no tienen excusa por sus pecados delante de Dios, Jesús vino a buscarlos a ustedes. Jesús vino para esa clase de personas. Para esa clase de personas esto es una buena noticia. Porque somos la última clase de personas que pensaríamos que Jesús se fijaría en nosotros. ¿Cómo va a venir a buscarme a mí si yo soy esto, yo soy aquello? Si yo me he olvidado de Él, si yo lo he despreciado, si yo hice mi vida, si yo me olvidé de sus mandamientos, si yo no lo amé con todo mi corazón, si yo no lo obedecí, ¿cómo Él se va a fijar en mí? Si yo soy un pecador y si yo admito en mi corazón, no solamente en mi mente, sino en mi corazón, sintiendo la profundidad de mi culpa y de mi pecado, si yo lo siento así, Jesús vino para esa clase de gente. Para ellos es una buena noticia escuchar que Jesús vino por los pecadores. Pero también es una mala noticia, escandalosa, frustrante, para los que se ven demasiado justos a sus propios ojos. Para los que no tienen la necesidad interior en su conciencia de un Salvador. Para ustedes esto es una mala noticia. Créanme, porque si ustedes no creen que necesitan un Salvador, no creen que son lo suficientemente pecadores para necesitar un Salvador, o no creen que su pecado sea un problema como para necesitar un Salvador, ustedes están, en las palabras de Jesús, ustedes están sanos. O mejor dicho, se ven a ustedes mismos sanos. ¿Bien? Y Jesús no vino para esa clase de gente. ¿Sí? Si el concepto que usted tiene de usted mismo es que es una persona justa, que ha llevado una vida lo suficientemente ordenada y buena, y que Dios va a recompensar esa vida, entonces Jesús lo diagnostica, le dice, usted está sano, no necesita un médico. Usted está sano, no necesita un médico. ¿Sí? Aunque de verdad no lo esté, aunque su pecado sea grande y sea mucho. Pero el problema ahí, ¿cuál es? Es la ceguera. Es la ceguera. Que quede bien en claro. El lenguaje acá de Jesús tiene que ver con cómo nos autopercibimos. Esa es la palabra de moda.
¿sí? No de lo que somos. Acá todos estamos enfermos, acá todos somos pecadores. Pero algunos de nosotros nos autopercibimos sanos, nos autopercibimos justos. Jesús no vino para esa clase de gente. Jesús no vino para ser el médico de los sanos ni el salvador de los justos, o de los que se creen sanos y de los que se creen justos. Jesús vino para ser el salvador de los pecadores. Jesús vino para ser el salvador de los pecadores. Si no hay convicción de pecado en su corazón, es imposible que usted pueda ser salvo. Si usted nunca experimentó convicción de pecado en su corazón, es imposible que alguna vez haya sido salvo. Es imposible, porque Jesús no vino para ser el salvador de los que están sanos. Él no vino para eso. ¿Bien? Pero déjeme también hacer una aplicación pensando en un grupo particular de personas que puede ser que también se encuentren entre nosotros, que son personas que estén como en el otro extremo del péndulo, de este péndulo, ¿no? Que personas que se hayan convencido o que estén muy cerca de convencerse de que ya están completamente fuera del alcance del perdón de Dios. Que la gravedad de sus pecados, la cantidad de sus pecados, el tiempo que llevan en sus pecados o lo que sea, los hace pensar que ya es demasiado, que Dios no los puede perdonar. ¿Sí? ¿Alguna vez ha sentido eso alguno de ustedes? Yo he pecado demasiado, yo ya no sé si Dios me pueda perdonar. Yo intenté muchas veces abandonar este pecado, yo no sé si Dios me pueda perdonar. Jesús vino para ser el amigo de los pecadores. Escuchen el Evangelio. Escuchen que no están fuera del alcance del perdón de Dios. ¿Sí? Si ustedes están convenciéndose de que son demasiado pecadores como para ser recibidos por Dios, entonces Jesús en esta mañana viene a usted a convencerlo de algo, que Él vino a llamar a gente como usted. Él vino a buscar y a salvar a gente como usted. ¿Sí? Entonces, ¿qué condición debo cumplir yo para que Jesús sea mi Salvador? Debo ser un pecador. Esa es la condición. Debo ser un pecador. ¿Qué condición debo cumplir para que Jesús sea mi Salvador? Debo ser un pecador. Jesús vino para ser el Salvador de los pecadores. ¿Bien? Pero, finalmente, Jesús vino a llamar a los pecadores. Él dice, ¿no es cierto? No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Jesús vino a llamar a los pecadores. ¿Pero a llamarlos a qué? ¿A llamarlos a dónde? Bien. Esta historia nos muestra el corazón abierto de par en par de Jesús hacia los pecadores. El corazón abierto de par en par. Tanto en el caso de un hombre particular como era Leví, como en el caso de todos sus amigos. Él vino a buscar a esa clase de gente. ¿Bien? Pero esta historia también nos muestra cuál fue la respuesta que tanto Leví como sus amigos dieron a Jesús. Hemos visto primero qué fue lo que Jesús lo llamó a Leví. ¿Cómo lo llamó? Sígueme. ¿Y qué hizo Leví? Lo siguió. ¿Bien? ¿Y los amigos de Leví qué hicieron? Fíjense, miremos con atención, que pudo haber pasado por alto muy rápidamente. ¿Bien? Versículo 15, Muchos recaudadores de impuestos y pecadores estaban comiendo con Jesús y sus discípulos, porque había muchos de ellos, ¿qué cosa? Que lo seguían. Tanto Leví como esta gente que estaba ahí con Jesús, que había dedicado su vida al pecado, a la blasfemia y a todo lo demás, tenían algo en común. Habían abandonado su vida de pecado, ¿para qué? Para seguir a Jesús. Para seguir a Jesús. Bien. Hay una confusión, ¿saben? Hay una confusión muy común acerca de pasajes como este que yo quiero también desterrar. Jesús vino a ser el amigo de los pecadores, pero Él no deja a los pecadores igual cuando se convierte en su amigo. Él no los deja igual. ¿Bien? Jesús nos recibe con nuestros pecados, Él nos recibe como somos. Pero en el momento en que Él nos recibe, empieza la transformación. Empieza. Ya no continúa. Bien, ya no continúa la vida de pecado.
Jesús es el amigo de ¿qué clase de pecador entonces? De los pecadores que se levantan de su vieja vida de pecado y están dispuestos a abandonar esa vida de pecado para poder seguirlo. Esa es la clase de pecadores de las cuales Jesús se llama a sí mismo amigo. ¿Bien? Él está llamando, Él llamó en Capernaum en aquella oportunidad a Leví y a sus amigos a que lo sigan. Y Él llama en esta mañana a los pecadores a que lo sigan. ¿A qué lo sigan? ¿Bien? A que se arrepientan de sus pecados, a que crean en el Evangelio y a que entren en el reino de Dios. A que entren en el reino de Dios. La buena noticia del Evangelio, queridos, es que Jesús con su vida perfecta, con su muerte sustitutiva y con su resurrección, abrió la puerta del reino de Dios a personas indignas, nosotros. Somos pecadores, somos indignos, no merecemos entrar en el reino de Dios, pero las puertas ahora están abiertas. Podemos entrar al reino de Dios, porque Jesús vivió, murió y resucitó por los pecadores. Pero los pecadores que van a entrar al reino de Dios son los que están dispuestos a abandonar sus pecados, a arrepentirse de sus pecados y entrar en el reino de Dios. Esto es muy importante. Así que sí, afirmamos y nos alegramos en el amor de Jesús por los pecadores. Nos alegramos de que Él sea el amigo de los pecadores. Pero Él no es amigo de ningún pecador que ame tanto su pecado que no esté dispuesto a abandonarlo. De esa clase de pecador Él no es amigo. Esa clase de personas se parece más a los escribas. Los escribas y los fariseos amaban demasiado su orgullo, su soberbia, su pecado, y no estaban dispuestos a abandonarlo. Y por eso no entraron al reino de Dios. Jesús es el amigo de los pecadores que abandonan su pecado, se arrepienten de él y entran en el reino de Dios siguiéndolo. ¿Sí? Y si usted está siguiendo a Jesús, si usted se ha arrepentido de sus pecados, si usted ha confiado en Jesús para el perdón de sus pecados, quiero terminar con esto. Es maravilloso, maravilloso. Ningún hijo de Dios, ningún seguidor de Jesús hoy está definido por la vida que tenía antes, por la vida de pecado que tenía antes. Ninguno de nosotros, independientemente de lo que haya habido antes de Jesucristo, ninguno de nosotros ya no es más el avaro, ya no es más el inmoral, ya no es más el adúltero, ya no es más el ansioso, ya no es más el ladrón, el mentiroso, el estafador, el adicto, el golpeador, etcétera, etcétera. Ya no es más nada de eso. Si somos de Cristo ya no somos más, ya nuestra identidad no está puesta por los pecados que practicábamos. El Evangelio dice en 1 Corintios 6:9 que es cierto, ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores van a heredar el reino de Dios. Y esto eran algunos de ustedes, dice Pablo. Y esto eran algunos de ustedes, Iglesia Bíblica del Calvario. Algunos de ustedes eran esto, pero fueron santificados, pero fueron justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. Ya está. ¿Oramos? Señor, gracias por el Evangelio, gracias por haber enviado a tu Hijo a ser nuestro Salvador, Señor. A ser nuestro Salvador. Ponemos nuestra esperanza en Él y solo en Él, y también ponemos nuestra esperanza en que Él con su amor, Señor, pueda seguir rescatando pecadores en medio nuestro. Te pido que los traigas a los pies de Jesús. En el nombre de Jesús oramos. Amén.